La Biblioteca Luis Ángel Arango, el Banco de la República, les dan la bienvenida a esta charla que vamos a hacer previa al concierto en unos minutos del cuarteto norteamericano Ataca. El tema que escogí es sobre músicos y responsabilidad social, teniendo en cuenta que los miembros de este cuarteto realizan también, fuera de su actividad artística, algunas actividades adicionales que vamos a ver enseguida, con comunidades, y esto tiene que ver con este tema de responsabilidad social. La responsabilidad social en realidad es uno de los temas que generalmente queda fuera de todo este tipo de conferencias, porque en general nos centramos mucho más en la historia, los repertorios y demás, pero esto es también igualmente importante porque nos habla de una estructura que permite que la música funcione y que tenga también una acogida mucho mayor de la que uno se puede esperar. Por eso se escogió el tema de la responsabilidad. Debo decir primero que el cuarteto Ataca en realidad es un conjunto que no tiene una planta fija de músicos como esperaríamos, y esto se debe a que el cuarteto Ataca pertenece también a los músicos de este cuarteto, están relacionados con otros músicos de otros cuartetos. Entonces, en realidad, esa comunidad musical que está muy fija, realmente son exalumnos de Juilliard y de la Universidad de Shaw. Estos estudiantes, estos exalumnos y estos profesores se mantienen en continuo contacto. Esto permite, por ejemplo, que si en una gira alguno necesita ser reemplazado, pues sencillamente llega otro directamente al cuarteto, aunque el cuarteto que vamos a ver hoy es el que generalmente permanece, digamos, como fijo. Entonces, tenemos que Alex Fortes, el violinista, y Nathan Schramm, de la viola, son las dos personas que tienen unas actividades muy particulares fuera de la actividad artística. Alex Fortes con Becky Anderson son fundadores y codirectores de una sociedad que se llama Mozart. Y ahorita voy a explicar de qué se trata esta, pero es una fundación que busca en sus actividades crear una conciencia democrática, en la democracia participativa, y trabaja principalmente con jóvenes que están cercanos a la edad de votar a través de la música. Nathan Schramm trabaja en dos proyectos que se parecen mucho entre sí. Uno se llama Musicambia, y está en español ese Musicambia porque está relacionado con el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela y con un trabajo que se viene realizando entre Estados Unidos y Venezuela con las penitenciarías. Entonces, no es tan cierto que haya una separación total de... No, o sea, acá hay un trabajo social compartido entre estas dos naciones y con Inglaterra. El otro proyecto se llama Decoda, es dirigido por Claire Bryant, que es una chelista, también participa Nathan Schramm, y también hacen una serie de actividades de reinserción para prisioneros que están cercanos a salir ya bajo fianza o salir definitivamente. Entonces son trabajos a través de la música que tienen este componente de intervención social directa, es decir, se trabaja directamente con las comunidades para lograr algo. Vamos entonces con la primera organización que me parece interesante, que es Mozart. Este es un grupo que no es activista, es decir, no le hace activismo político a ningún partido, sino que quiere crear conciencia social sobre la democracia participativa. Y la música, por decirlo de alguna forma, es el vehículo a través del cual se llega a ese tipo de discusiones. De cierta forma es el dulce que atrae a las comunidades a hacer esas discusiones sobre democracia, y lo hacen en tres frentes. Uno son los talleres en escuelas locales. Ellos van y piden permiso, de hecho ellos tienen unas herramientas donde los estudiantes de música pueden solicitarle a ellos ayuda para organizar este tipo de residencias en las escuelas. El otro son conciertos en espacios comunitarios. Estos espacios comunitarios son lo que nosotros llamamos espacios al aire libre, es decir, plazas, mercados, restaurantes, etcétera, donde se puede convocar a un concierto y hacer allí
la discusión sobre algún tema que implique a la comunidad, y lo que ellos llaman conciertos en casas o en domicilios, que en realidad son en espacios mucho más pequeños, no necesariamente una casa, donde también hacen presentación, digamos, de miembros que tienen un cierto liderazgo en las comunidades y que necesitan, digamos, un espacio de discusión o de presentación de proyectos, de reformas, etcétera, y lo hacen a través de la música también. Es decir, presentan un concierto y después del concierto hacen, digamos, con este tipo de debates. Lo importante aquí es entender que las figuras políticas de las que ellos hablan son miembros comunitarios, es decir, no son políticos en realidad ni son partidos políticos, son organizaciones políticas. Lo que podríamos llamar una junta de acción comunal es una organización política, finalmente, es decir, promueve ciertas iniciativas que van en favor de una comunidad específica, o si un edil, ya poniéndolo, digamos, en nuestro terreno, necesitara, pues también esas figuras políticas pues son las que necesitan este tipo de espacios. Bien, los talleres educativos se orientan hacia eso, sobre la importancia y relevancia del compromiso cívico, incluyen conciertos y actividades interactivas musicales dirigidas por los estudiantes. ¿Qué es lo importante aquí? Que debemos recordar que la música, en realidad, mucha música está ligada a formas de vida específicas, ¿sí? Y a ciertos pensamientos políticos, es decir, no a todo el mundo le gusta el rock y eso es por alguna razón, es decir, no va con todos sus valores de pensamiento político, es decir, un libre pensador estaría más ligado hacia ciertos tipos de rock, y así otros tipos de música están ligados a ciertas formas de manifestaciones sociales. Es decir, si nosotros estamos aquí para escuchar un concierto de música clásica es porque también hay unos valores sociales que nos identifican directamente con esa música, sin que estemos haciendo política. Pero es importante que reconozcamos ese tipo de espacios y ese tipo de interrelación que tenemos ahí. Y lo importante es que se hace con estudiantes que están a punto de entrar a la edad de voto, ¿sí? Porque es una orientación cívica. Y ese tipo de orientación cívica no es nuevo para los músicos ni es nuevo para la música en realidad. Durante el siglo XIX, durante todas las reformas liberales, se buscó que las clases de música reemplazaran de alguna forma las de religión y se reemplazara por una clase de moral y cívica, y eso se le dio a la clase de música. El hecho de que uno hable de música culta o música erudita o música tiene esa implicación de que escuchar o estar en contacto o aprender a practicar esta música va a dar unos valores cívicos específicos. Entonces se vale un poquito de esa idea que no es tan nueva en realidad, pero que aquí está reinterpretada de esa manera. Los pop-up concerts. El pop-up es el concierto emergente o es el concierto que se hace sin una mayor convocatoria, es decir, no se paga un tiquete, una boleta, perdón, y se hacen en estos parques, plazas, tiendas, restaurantes, y conectan a la comunidad con las iniciativas políticas locales, una participación comunitaria que también puede incluir la venta, por ejemplo, o sea, una especie de bazar en la que se puede hacer. ¿Qué tipo de iniciativas se han impulsado a través de esto? Por ejemplo, de renovación urbana, ¿sí? Que se quiere impulsar algún tipo de recuperación de un espacio específico, etcétera, etcétera. Entonces se hace a través de ese concierto, se presentan las iniciativas. Entonces tiene ese tipo de connotación de recuperación de un espacio público, de rehabilitación de un espacio, etcétera, etcétera. Y los conciertos caseros son los que sirven para presentar a los miembros de la comunidad para iniciativas sean locales o nacionales y ayudan a propiciar la discusión sobre tales políticas, proyectos, iniciativas, reformas, etcétera. Por ejemplo, si viniera una reforma pensional, etcétera, etcétera, y una comunidad necesitara entenderlo, pues a través de un concierto casero se podría convocar a eso y una persona experta en el tema se dedicaría después a hacer la explicación de qué consiste esa reforma que viene y cómo va a afectar a determinada comunidad, solamente por poner un ejemplo. En este caso, la intervención de la música es solamente para atraer.
¿sí? No hay una ruptura, digamos, de música público. En realidad hay música público y después una discusión social sobre alguna cuestión. No hay una intervención de los músicos sobre la comunidad, pero son facilitadores del encuentro. Diferente a esto, Decoda y Musicambia son proyectos que sí hacen intervención sobre la población carcelaria y buscan traer unos beneficios sociales sobre esa población. Entonces, básicamente ambos proyectos le enseñan música a los prisioneros. Hay unas ciertas condiciones, yo estuve mirando como un poquito más detalladamente. Las condiciones son de buena conducta, las condiciones son que pueden pagar que pueden ser excarcelados, es decir, bajo palabra, tener una fianza, también que son prisioneros de baja peligrosidad. Entonces, esos son, digamos, como aquellos prisioneros que son llevados a este programa y que tienen, digamos, o sea, que no presentan problemas psicológicos ni de salud que sean graves y que no les vaya a permitir esa resocialización, porque finalmente ellos no son terapeutas, ellos son músicos. Entonces hay que cuidar también esa parte. Decoda se define como música para la transformación y ha trabajado con la Correccional de Sinsin y con la Lee Correctional Institution. Es un programa para evitar la reincidencia criminal en adultos jóvenes y para la prevención del delito en adolescentes. Entonces, en este sí la música tiene una intervención directa sobre las personas. ¿Qué dicen ellos? Que proveen un espacio seguro para la expresión creativa de los recluidos, es decir, no se hace directamente en la cárcel, sino que se hace en espacios donde están un poquito lejos de sus compañeros de reclusión, para que se sientan seguros de hacer este tipo de expresión, porque finalmente tocar un instrumento es expresarse a sí mismo, y pues hay que cuidar eso, o sea, hay que ser prudente con el fomento de valores cívicos en la comunidad de prisioneros. Facilita la reinserción a la vida civil de excarcelados, desarrollándoles habilidades sociales y analíticas que les permita hacerlo exitosamente. Como es un programa, como dice ahí, para evitar la reincidencia criminal, pues también hay que darle herramientas para que evite ser reincidente. Y esas herramientas son aprender a vivir de un oficio, aprender, digamos, cuestiones de ahorro, cuestiones de una economía doméstica. Esos son lo que ellos llaman ahí, las habilidades analíticas, o sea, saber quién se es, en qué comunidad, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente enseñarles a tocar música y vaya a ver usted qué hace, sino ya aprendió a hacer esto y cómo lo puede aplicar de una manera útil en la comunidad. En digamos, ya la parte directamente musical es que buscan hacer la escritura y composición de canciones. Y esa escritura y composición de canciones se le presenta a una comunidad. Los archivos que ellos tienen muestran, por ejemplo, que lo hacen en iglesias, entonces convocan a personas que están también en estado de vulnerabilidad y muestran, digamos, estas canciones obviamente van a trabajar sobre la historia de los mismos prisioneros y es una forma también de que ellos mismos se sensibilicen con su historia y puedan aprender a superarla. Entonces, esa es, digamos, como la parte buena. Lo mejor de todo esto es que les ponen profesores y músicos de primera línea en este tipo de asesoría. O sea, no es cualquier persona a la que les llevan para enseñarles a hacer un songwriting, les llevan un experto en songwriting para hacerlo de la mejor manera y los mismos músicos de Decoda acompañan los arreglos de este tipo de canciones. Entonces, es un trabajo muy profesional y muy acompañado y que en realidad sí está comprometido con evitar y prevenir el delito como tal, ¿sí? La reincidencia, que es uno de los graves problemas que tienen todos, o sea, la falta de oportunidad, pues yo regreso a lo que aprendí a hacer. Musicambia. Este es un poquito más grande en cuanto a su sistema de operación y se inspira en el sistema de Venezuela. El sistema promueve los valores de trabajo independiente y colaborativo a través del intenso estudio musical e independiente. El sistema
de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, y los centros que manejan en todas las ciudades, en realidad lo que hacen es, parten de una idea que no es tampoco nueva y también es del siglo XIX, en que la orquesta de alguna forma refleja la organización perfecta de una sociedad. Entonces, donde todos tienen una responsabilidad y donde hay unas jerarquías que hay que respetar. Es decir, hay un principio de autoridad, pero también hay un trabajo colaborativo y también hay un trabajo, digamos, conjunto para buscar un bien común. En el caso, ese bien común de la orquesta es tocar muy bien una obra musical y darle, digamos, como todos los valores estéticos, artísticos e históricos que están detrás y transmitirle eso al público. Esa idea es la que inspira Musicambia. Y dice ahí, promueve el aprendizaje musical y la interpretación en grupo a prisioneros de los Estados Unidos. Ellos reciben clases de teoría musical, entrenamiento auditivo y composición de profesores de alto reconocimiento. Entonces aquí no es solamente un taller para aprender a escribir canciones, aquí en realidad lo que se busca es que ellos salen como profesores de música. Entonces por eso es que les dan entrenamiento auditivo, o sea, les dan ya materias que son propias de un currículo de formación de un músico. Funciona cada sábado, según más o menos entendí de los testimonios, y pues estos prisioneros anhelan que llegue cada sábado para poder estar en esta actividad. Otra de las cosas que ellos buscan o pretenden es la humanización del sistema de justicia, es decir, hacerle entender a las comunidades que muchas de las personas que están en las cárceles llegaron allí por las razones equivocadas. Eso es humanizar. ¿Sí? O sea, que no todos son el delincuente, el megadelincuente, no, en realidad muchas personas que están ahí lo hicieron por necesidad, lo hicieron por falta de oportunidades, lo hicieron por falta de educación y no necesariamente impulsados por malos deseos, para resumirlo de una manera rápida. Se hace en Inglaterra, Estados Unidos y Venezuela. Está la prisión de Barline, la prisión Scots, la Portman Young Offenders en Inglaterra, en Estados Unidos, la Rikers Island Correctional Facility, en Sing Sing también, en Allende y en Pullmanville. En Venezuela con el Instituto Nacional de Orientación Femenina, el Internado Judicial Barinas y el Centro Penitenciario de Carabobo. Y eso es lo que buscan, es decir, tener personas útiles. Este es el testimonio que tomé directamente de la página web de la institución de Musicambia, de Mike, que él estaba, a lo mejor ya salió, ojalá ya esté fuera, que era un recluso de Sing Sing, y dice, no quiero volver a ser el padre que fui, quiero mostrarle a mi esposa y a mis hijos que he empezado de nuevo, que estoy empezando de nuevo con la música, ahora soy violinista, amo tocar para ellos y mostrarles que he aprendido algo bueno de esta experiencia. Me siento mal cuando pienso en todo lo que perdí, pero la música me ha ayudado a continuar. La música me mantiene sano en un mundo enfermo. Y así hay miles de testimonios, o sea, hay una cosa tremenda allí y pues quería compartirles estas fotografías de ambos programas. Tenemos esta que es de la iglesia del cantante, es un recluso también, que él está pues obviamente cantando su propia canción, el taller de composición en la parte de arriba y el otro es de Musicambia, ese conjunto de cuerdas, es decir, ya son profesionales, ellos saben leer música y tienen un cuarteto de cuerdas y se presentan. Entonces tienen este tipo de iniciativas que son de intervención directa, es decir, se diferencian del primero que vimos en que porque este sí trae una consecuencia directa en la persona. Pero esto no sale de la nada. Es decir, esto no son iniciativas individuales, sino que esto viene de todo un plan que poco a poco más o menos fui entendiendo. Esto parte de la idea de Mark McCoy con Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, el violonchelista internacional conocido, él tiene una fundación y él ha venido trabajando también
en este sentido social, como lo hizo también en su tiempo Yehudi Menuhin. O sea, no son ideas nuevas. Y le propusieron crear a la Universidad de Po, en 2015, un programa grande, pero en búsqueda de cuáles serían los valores del músico del siglo XXI. Es decir, cuál es el nuevo arte que se espera y cómo debemos formar a los nuevos artistas del siglo XXI. El proyecto se llama 21CM, o sea, músicos contemporáneos del siglo XXI, y es una convocatoria para músicos en formación menores de 30 años. La Universidad de Po entonces comenzó a convocar también a otras universidades. Son más o menos unas 12 universidades que están apoyando este proyecto de 21CM y que le están haciendo una apuesta fuerte a la generación de competencias, no solamente musicales, sino algo más allá de tocar. El problema que se estaba presentando con los músicos era que la música clásica estaba encerrada en sí misma, es decir, no hay nada más conservador que un músico clásico, es decir, es poco innovador, generalmente sus campos de trabajo ya están tremendamente definidos, entonces pocos se arriesgan a crear nuevas empresas, pocos se arriesgan a crear emprendimientos propios, y esto les llamó la atención porque en una encuesta que le hicieron a nuevos músicos ellos decían, es lo que estamos esperando, es decir, no solamente enséñeme la técnica, no solamente enséñeme el repertorio que tengo que aprender, sino enséñeme a hacer algo más con lo que sé. Y esa es la expectativa que crea 21CM. De ese proyecto está precisamente Musicambia y Decoda, porque nuestro violista, voy a ir atrás para acordarme del nombre, Nathan Schramm, es estudiante o es exalumno ya de la Universidad de Po. Entonces, por eso sus programas están ligados a ese gran proyecto de 21CM. Hay otros también, Anderson y Rowe, que es un dúo de pianos, Stuart Goodyear, que es pianista, James Ross, que trabaja con la Orquesta de Maryland, Mason Bates, que es compositor y DJ. Entonces incluyen todo tipo de música, todo tipo de manifestaciones, y lo que dicen es, el músico tiene que ayudar a construir la comunidad en la cual vive, a la cual impacta. Esa es simplemente la filosofía y les ayudan con todo. Es decir, los sponsors que tiene Decoda y Musicambia son gigantescos. Es decir, hay uno que ya se está, Decoda creo que ya se está haciendo en Sudáfrica. Entonces son proyectos multinacionales y que tienen un gran impacto. Dentro también de ese proyecto de 21CM está Caroline Shaw, que es una de las compositoras que vamos a escuchar hoy. De hecho, el concierto abre con una obra de ella. Y a ella le preguntaron en una conferencia en el 2015 en la Asociación Nacional de Escuelas de Música, le dijeron, bueno, usted es la persona más joven en haber recibido el premio Pulitzer de composición. ¿Qué cambiaría del sistema educativo en el cual usted estuvo? Y ella dice esa frase, me hubiera gustado tener más tiempo para explorar curiosidades. Es decir, la apuesta de ella es más hacia lo exploratorio. Y decían, ¿cómo así? ¿No le hicieron falta más clases? Y dijeron, no, las clases ya son suficientes. Lo que necesitamos es tiempo para experimentar. Eso es como su gran. Entonces, este tipo de iniciativas gigantescas son apuestas a largo plazo y el hecho mismo de que estén en universidades les garantiza de cierta forma que tengan una continuidad en el tiempo. El problema, por ejemplo, que nosotros afrontamos acá en Colombia es que muchas de estas políticas llegan es con un gobierno que va a estar durante 4 años. Entonces llegan con fecha de vencimiento. El problema es a los 4 años si ese programa se sigue o no. Entonces eso es lo que siempre genera ruido porque depende directamente de un político o de una agenda política que va a durar muy corto tiempo y no se están construyendo a largo plazo. Parte de la responsabilidad social de una universidad sería esta, es decir, vamos a crear un plan apoyado en el gobierno o con entidades o con lo que sea, pero que
pueda permanecer en el tiempo, eso sí sería una forma un poquito más lógica de poder llevar esto. Y esto me lleva pues a qué responsabilidad social entonces en la música. Y aquí yo anoche estaba viendo, no tenía nada que ver, pero resulta que sí, de un psicólogo norteamericano que decía, bien, para poder trabajar este tipo de temas uno necesita personas multidimensionales. Uno de los problemas que tiene el arte en general y la educación artística es que crea personas unidimensionales, es decir, le apuestan a una sola cosa. Yo soy compositor, quiero ser el mejor, entonces necesita una gran cantidad de tiempo invertida en un trabajo para una sola cosa. Y eso hace que otras áreas de su vida queden descompensadas, su vida social, su vida familiar, su vida incluso laboral, porque está dedicado casi que específicamente a una sola cosa. Y si nosotros miramos cómo es que funciona la educación universitaria o cómo es que funciona la formación de músicos en Colombia, apunta mucho a eso, a seres unidimensionales, cuando en realidad muchas personas buscan que todos sus talentos estén realmente aprovechados. Entonces son las personas del 80%, es decir, tienen 5 cualidades grandísimas, pero todas están en el 80% porque es imposible tenerlas al 100%. Pero es la apuesta de vida que ellos hacen y es este abanico de cosas que vemos acá. Es decir, ¿pueden ser músicos? Claro que sí. Pueden ser otro tipo de artistas, pero que trabajan hacia esto. La primera responsabilidad social de un músico o de un artista es hacia su propio arte, hacia sus colegas. Y eso es lo primero que se descuida. Generalmente pensamos que es siempre hacia la comunidad, pero no, si usted no cuida su propio gremio y no le da las condiciones, pues no va a tener con qué trabajar en segunda instancia. Entonces, en primera instancia es la construcción del proyecto propio. Y eso implica el respeto a la opinión del compañero, a lo que hace el otro, la valoración de todo lo que lo rodea. Eso es lo que implica. El mejoramiento de condiciones laborales sí en parte es el mejoramiento, digamos, social, económico, el reconocimiento, pero también es el trato que se le da a la persona. Eso también es mejoramiento de la condición laboral. ¿Sí? A veces tenemos muy buenas empresas, pero unos infiernos verdaderos porque el sistema social, o sea, no el sistema, sino el entorno social es muy pesado porque todos están criticando todo el tiempo entre sí. Y el mejoramiento de una condición laboral implica también el ambiente laboral. Entonces, eso es algo que también. La asociatividad, algo que es muy importante, que se fomenta muchísimo en Estados Unidos, también en Europa, pero que aquí fallamos mucho en eso también. Es decir, no sabemos por qué es necesario asociarnos ni en qué formas hacerlo. ¿Sí? Estados Unidos ha logrado la protección de muchas formas de vida alrededor de la música, incluyendo ser un vendedor de discos independiente, ser un vendedor de cómics y discos, etcétera, etcétera, a través de la asociatividad. De poderle poner freno también a las grandes compañías que atentan contra esas formas de vida, de poder decirle a iTunes o poder decirle a Google Music o lo que sea, perdón, usted llega hasta aquí porque está dañando todo un ecosistema que nos ha costado años construir, y eso también es importante. Trabajo interinstitucional también es muy importante. En Europa se da generalmente entre institutos de cultura, por lo que ellos demoraron mucho más tiempo en que los conservatorios pasaran a las universidades. Entonces los institutos de cultura son todavía importantes e independientes, y son institutos que tienen también una responsabilidad de ser embajadores de la cultura en otros países. ¿Sí? Hablemos Alianza Francesa, hablemos Goethe Institute, hablemos Colombo Americano, cualquiera de esos tiene ese componente. En Estados Unidos se trabaja mucho más fácilmente a través de universidades. ¿Sí? Y ya en otras conferencias que he hecho siempre muestro que en Estados Unidos todo es entre universidades, entonces ese trabajo interinstitucional es mucho más fácil hacerlo entre instituciones universitarias
porque como cada estado tiene su propia ley, es mucho más difícil lograrlo con institutos, digamos, gubernamentales. Esa es una de las dificultades que ellos tienen, la resolvieron de esa manera, me parece perfecto. Política pública, por supuesto que sí, pero una vez recorrido todo eso, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Y ahí sí, el trabajo con comunidades. ¿Sí? Generalmente arrancamos es con el trabajo con comunidades y son iniciativas que se caen con el tiempo de una manera muy fácil porque dependen de la persona que los impulsa. Si esa persona se cansa, si esa persona se enferma, si esa persona se retira por edad, pues simplemente decae rápidamente la iniciativa. Entonces, parte del trabajo con comunidades partiría entonces de que exista una política y de que existan unas garantías de trabajo institucional que permitan que eso funcione en el tiempo. ¿Con qué sectores se trabaja principalmente? Sector educativo, salud y pues con marginales, es decir, con personas que están en estado de vulnerabilidad, es lo que ahí traduje pues marginal directamente del inglés, pero se refiere a eso. ¿Por qué el sector educativo? Porque los valores sociales se transmiten también a través de la música, es lo que he venido diciendo. No en vano estamos aquí hoy para escuchar música clásica en este recinto, o sea, esto también son valores sociales. En la salud se ha trabajado no solamente a través de la musicoterapia, sino también a través de programas que le rompen un poquito el día a los hospitalizados que están mucho tiempo en inquietud, exactamente, que no reciben visita o que por X o Y motivo tienen que estar en cama mucho tiempo en recuperación. Este es uno de los que generalmente más se hace acá en Colombia, es decir, de llevar músicos a hospitales. Hay iniciativas en hospitales universitarios, etcétera, etcétera. A veces falla un poquito porque no interviene un musicólogo, a veces un musicoterapeuta, perdón, porque hay que preparar también al músico para intervenir en esos lugares, o sea, no es solo ir y tocar. Pero bueno, me gusta que existe. También a nivel de salud existen, no aquí, pero sí existe en los países de habla inglesa, una iniciativa que se llama Lollipop Radio, que es la radio colombina en realidad, pero son emisoras que están en los hospitales y es una red digamos de transmisión radiofónica especializada en música y que ha servido también para promover músicos locales. Entonces funciona también de esa manera. Es increíble, es decir, es una iniciativa de Reino Unido, pero digamos la red internacional de radio que han creado es impresionante y es radio pública, o sea, es radio que no paga impuestos y que también, digamos, fuera de ayudar a las personas directamente de un hospital a estar escuchando una emisora y tener noticias sobre salud, etcétera, etcétera, también está ayudando a los músicos independientes a poder tener un lugar donde llevar por primera vez una producción. Entonces funciona de una manera muy chévere. Lollipop se llama, Lollipop Radio si lo quieren. Eso. Y también la responsabilidad social es la valoración de las prácticas musicales locales y foráneas, es decir, no caer o superar ya definitivamente ese nacionalismo que de cierta forma es un tanto perjudicial cuando se es muy resistente hacia lo foráneo. Lo que necesitamos es tener un equilibrio entre la valoración de la práctica. Sí, o sea, ¿cómo es que practicamos la música? ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una u otra? Porque son condiciones diferentes siempre. ¿Y por qué se acepta más una que sobre la otra? Es decir, ¿cuáles son los movimientos, etcétera, etcétera? De esta valoración de prácticas, no solamente la valoración estética musical, también la valoración económica, es decir, también cómo se mueve eso a través del mercado. No hay que mirar solamente un aspecto, creo que hay que mirarlos todos en general. Y esto era, digamos, lo que yo les traía principalmente porque, digamos, lo que, vuelvo e insisto, es uno de los temas que siempre se queda por fuera. Generalmente
cuando a los músicos nos dicen haga algo de responsabilidad social, lo primero que se nos ocurre es un concierto didáctico, que es muy bueno, pero si es el concierto por el concierto, no hay una intervención real en la comunidad. Es decir, vamos, lo hacemos, lo tocamos, nos divertimos, llegamos a la casa y no pasó absolutamente nada. Bueno, salvo el momento de la diversión, no quedó algo en concreto. Entonces, lo mismo también las universidades un poquito esquivan la responsabilidad social en ese tipo de hechos, de decir, no, sí, mire, hicimos tantos conciertos con la comunidad y ya. Y pasamos un chulito y cumplimos con la condición y ya. Y nos falta un poquito ser más serios y por eso estos proyectos me parecen buenos haberlos traído. Es decir, son proyectos que nacieron localmente, pero que ya están en varios países, o sea que ya es un compromiso muy fuerte, pero partió de una idea muy clara. ¿Cuáles son las competencias que debe tener el músico del siglo XXI y cuál es su incidencia real, no solo en el arte, sino en la comunidad en la que vive y en la que trabaja? Es eso, y eso es pues lo que traía, fue cortica. La charla, sí. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo lograron traerlos? ¿O cómo los contactaron? ¿O cómo los investigaron? Porque no estaban tan planeados como los demás conciertos. Sí, bueno, ahí sí podría estar diciendo yo carreta, porque digamos yo no me encargo de la parte de programación como tal, pero en general digamos, sí, o sea, se hace a través siempre digamos, de los managers artísticos, son los que van proponiendo digamos, a sus artistas, es decir, ellos tienen que mover unos portafolios. Entonces, esos portafolios se estudian y se hace, digamos, ya el contacto con el artista de qué es lo que quiere proponer para la programación de la sala. Entiendo que hay una negociación, alguna vez Mauricio me habló de eso, de que miran el repertorio que van a tocar y dicen, bueno, no nos interesa tanto esta obra o este autor, porque me lo puede canjear, o algunos que ya llegan, digamos, con una gran experiencia. Pasó hace muy poco con Alexandre Tarot, el pianista, pues que él todo lo que toque es buenísimo, pero venía muy preparado porque su último disco fue sobre Beethoven, entonces nos mostró esa última sonata de Beethoven. Él grabó las 3 últimas sonatas. Aquí trajo una de esas que grabó y fue una cosa pues apoteósica. Entonces, sí, hay es decir, a través de las embajadas, de los institutos de cultura y de los managers artísticos es que se logra, digamos, todo este contacto. Hay veces que los años favorecen, entonces si es, por ejemplo, un año importante para Francia, este es un año importante para el British Council, entonces a través de él se han logrado traer artistas y pues digamos, como están interesados en promover los artistas que ellos mueven, no solamente esta sala, otras salas del país están pendientes y dicen, bueno, entonces si este artista está, pues pongámoslo de gira en el país. Ellos van a hacer taller de interpretación mañana y son unos duros en interpretación. De hecho, lo que más se reconoce de ellos es la interpretación de repertorio clásico. Es decir, lo que es barroco, clásico y romántico son muy finos en la interpretación, entonces imagino que eso va a ser genial. Bueno, entonces me despido oficialmente, muchas gracias a ustedes por la asistencia y bueno, los invitamos a que sigan viniendo a la programación de conciertos y a estas charlas que también quedan en el canal del Banco de la República. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.